Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario al Proverbio 5 de bendición. El objetivo de este capítulo es parecido al del capítulo 2. Tenemos aquí 1. Una exhortación a conocer y obedecer las leyes de la sabiduría en general. Versículo 2. 2. Una advertencia particular contra el pecado de prostitución. Versículos 3 al 14. 3. Remedios contra ese pecado. A. El amor conyugal, versículos 15 al 20. B. Consideración de la omnisciencia de Dios, versículo 21. C. Miedo al final miserable de los malvados, versículos 22 y 23. Versículos 1 al 14. 1. Un solemne prefacio para dar paso a las importantes advertencias que siguen. Hijo vuelve a significar discípulo. Salomón quiere aquí que el alumno concentre bien su atención sobre lo que le va a decir. No es ciencia lo que va a comunicar, sino conocimiento, hebreo dat, interior, penetrante, experimental. Las enseñanzas de Salomón no tenían por objeto llenar de ideas la cabeza, sino de normas prácticas al corazón. 2. La advertencia misma es que el alumno, todo el que esto lea, se abstenga de la mujer extraña, es decir, ajena, como en 2.16. No se trata aquí por consiguiente del adulterio espiritual o idolatría, sino del adulterio carnal. Bajo la metáfora de miel, versículo 3, se expresan las palabras seductoras de la mala mujer. La suavidad del aceite, compárese con Salmo 55:21, sirve aquí de símil por el que dichas palabras se asemejan a la facilidad con que el aceite se desliza y penetra sin hacer ruido, sin golpear, sin herir. Pero véase el contraste, versículo 4. Su fin es amargo como el ajenjo, aguzado como espada de dos filos. Así, sin notarlo, el que se adhiere a la mujer ajena sigue la misma ruta de ella, ruta de muerte, puesto que sus pasos, sus mismos caminos, están desviados del camino de la vida. Versículos 5 y 6. Nótese que todos los su o sus de los versículos 3 al 6 son femeninos, de ella, en el hebreo. Consideremos, pues, cuán falsos y engañosos son todos los encantos, los atractivos, las palabras seductoras de la adúltera. Es probable que en lugar de se percate, versículo 6, haya de leerse te percates, siendo la forma del verbo igual para ambas personas, lo cual cuadra mejor con el contexto. Es pues ella la que no quiere que los hombres se percaten de lo que les espera, pues si se percatasen, se apartarían de ella. Ignoran las maquinaciones de Satanás. 2 de Corintios 2:11. Quienes no entienden que el principal objetivo que persigue él en todas sus tentaciones es impedirnos escoger la senda de la vida. 3. La urgencia e insistencia de la admonición, versículos 7 y 8. Aleja de ella tu camino. Si llegas a cruzarte con ella en el camino, escoge otra ruta antes que exponerte al peligro. No te acerques a la puerta de su casa, camina por el otro lado de la calle, mejor aún vete por otra calle, aunque tengas que dar un rodeo. Tal es la yesca que nuestra corrompida naturaleza contiene, que es una locura, bajo cualquier pretexto, ponerse cerca del fuego. La palabra que traducimos por honor, versículo 9, suele significar esplendor o majestad, pero también vigor. Daniel 10:8. Pero a la vista del contexto podría significar las posesiones y aún la vida a manos del marido ofendido, sea por la pérdida de la fuerza física a causa de la vida disoluta o de los bienes de fortuna a causa del despilfarro o de la revancha del marido cruel del 9b. Lo cierto es que el que se une a la adúltera terminará mal en cuanto al alma, el cuerpo y los bienes. Versículos 10 y 11.
Gemirá al final cuando ya no tenga remedio. Versículo 4. Arrepentimiento tardío. Los versículos 12 al 14. Salomón presenta al pecador convicto reprochándose a sí mismo por haber desoído los consejos que se le habían dado. Versículo 12. No puede menos de confesar que sus padres y los emisarios de Dios le habían instruido y enseñado convenientemente. Versículo 13. El versículo 14 ha de entenderse a la luz de Deuteronomio 22:22. Dice Cohen, la frase final ocurre con frecuencia en Deuteronomio en conexión con pecados que se tienen por elementos desmoralizantes dentro de la comunidad y deben ser de ella eliminados. Al reflexionar sobre esto, le viene a las mentes a ese hombre que ha llegado a ser un gran mal en medio de la congregación y ha incurrido en el peligro de ser exterminado de ella. Versículos 15 al 23. Después de mostrar los males que brotan del adulterio, Salomón muestra los remedios que han de adoptarse contra tales males. 1. El principal remedio es quedar satisfecho con los legítimos goces del matrimonio, uno de cuyo fin fue preservar de la impureza. Que nadie se queje a Dios por impedirle gozar de los placeres a los que tan fuertemente le lleva el instinto natural, cuando Dios ha provisto el medio de satisfacerlo dentro de la santidad del matrimonio. El que no se contenta con una mujer no se contentará con dos ni con cuatro, pues la concupiscencia nunca dice basta. El joven que no puede mantenerse caso, que se case pronto, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7:9. Compárese el versículo 15 con Cantares 4:15 para mejor entenderlo. En su esposa ha de hallar todo su deleite, es suya, no solo porque él la ha escogido y debe contentarse con la elección que hizo, sino también porque es la que la providencia divina destinó para él. Versículo 19, como una explanación del versículo 15. El original hebreo dice sus pechos, donde las versiones de la Reina Valera dicen sus caricias. Los versículos 16 al 18 han sido mal traducidos y se ha corregido el texto original por no entenderlo. El 16 presenta a los hijos abundantes jugando por las calles de la ciudad. Compárese con Jeremías 9:20 y con Zacarías 8:5. Sin necesidad de añadir al texto negación o interrogación que no figuran en él, el versículo 17 se refiere a estos mismos hijos, todos de legítimo matrimonio, no de dudosa paternidad, para los extraños contigo. El manantial del versículo 18 es la propia esposa, fuente de los hijos, los cuales son bendición de Dios. 2. El segundo remedio es andar en la presencia de Dios, versículo 21. Los caminos del hombre, todo cuanto piensa y hace, están ante los ojos de Yahvé. Dios los ve como son, con sus motivos, sus circunstancias y sus consecuencias. No solo los ve, sino que los pesa, versículo 21b, literal, para dar a entender que conoce su verdadero valor. Compárese con Daniel 5:27 y de acuerdo con ese valor, emite su juicio sobre ellos. 3. Finalmente, un buen remedio contra el adulterio es prever a tiempo los males que acarrea, versículos 22 y 23. Los que se habitúan a este pecado se prometen a sí mismos impunidad, pero se engañan a sí mismos. No necesitan cárcel ni cadenas, pues bastará sus propios pecados para retenerlos en prisión.